Bajo el sol abrasador, un veterano del ejército afroamericano condujo su destartalado pickup hacia una solitaria gasolinera de carretera. Cuando llenó el tanque, el rugido de las motocicletas rompió la paz. 6 motociclistas llegaron. Sus chaquetas de cuero y miradas frías anunciaban problemas. Cuando su líder avanzó, exigiendo prueba de su servicio y burlándose de él, se mantuvo firme, calmado pero inquebrantable. Los motociclistas se rieron, hasta que vieron el fuego en sus ojos y la firmeza en su postura. En ese momento, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol de Mississippi colgaba bajo en el cielo, bañando con un brillo dorado la tranquila gasolinera de carretera. Era el tipo de lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el canto de los grillos y el ocasional rugido de los coches al pasar eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Elijah Carter, un veterano afroamericano del ejército, detuvo su camioneta polvorienta en la estación, su uniforme del ejército capturando la luz del final de la tarde. Llevaba tenis en lugar de botas militares, un detalle discreto, pero uno que contaba una historia por sí mismo. Elijah bajó de la camioneta, sus movimientos lentos pero deliberados. Se estiró brevemente. El dolor en sus rodillas le recordaba los años que pasó cargando equipo pesado en el calor de desiertos distantes. Sus tenis chirriaron contra el pavimento agrietado mientras se acercaba a la bomba. La gasolinera estaba casi desierta, a excepción de un joven dependiente dentro de la tienda de conveniencia, apoyado en el mostrador con una expresión aburrida. Mientras Elijah llenaba su tanque, permitió que sus pensamientos vagaran. Imaginó la cálida sonrisa de su madre, el olor de sus coles cocinándose por la casa. Pensó en su hermanita, que había crecido hasta convertirse en una joven mujer mientras él estaba en el extranjero. Este viaje de regreso a casa se suponía que sería una tranquila reunión, una oportunidad para reconectar y respirar después de años de caos. El ruido de motocicletas acercándose rompió el silencio. Elijah miró hacia arriba, sus instintos entrenados pateando. Un grupo de 6 motociclistas se detuvo en el lugar, sus motores rugiendo como depredadores. Aparcaron sus motos cerca de las bombas, sus chaquetas de cuero brillando con parches que decían Guardianes del Delta. Cada hombre llevaba un aire de confianza curtida, pero sus ojos tenían un filo que puso a Elijah en alerta. El líder, un hombre corpulento con una barba encanecida y un rostro curtido, se bajó de su moto con facilidad practicada. Sus botas retumbaron contra el suelo mientras caminaba hacia Elijah, su mirada estrechándose. Los otros lo siguieron, abriéndose ligeramente como para encerrar la escena. Elijah mantuvo sus movimientos constantes, tapando su tanque de gasolina y apoyándose casualmente contra la camioneta, aunque sus músculos estaban tensos con la preparación. «Buenas tardes», dijo el líder, su voz áspera y con un borde de sospecha. Miró de reojo al uniforme de Elijah, su mirada se detuvo en los tenis. «Vaya conjunto tienes ahí». Elijah asintió educadamente. «Buenas tardes, solo de paso». El líder dio un paso más cerca, su tono se agudizó. «¿Sirves o solo estás jugando a disfrazarte? No veo muchos soldados usando tenis». Elijah se enderezó un poco, enfrentando la mirada del hombre sin inmutarse. «Serví 3 turnos en el extranjero. Los zapatos son para mis rodillas, lesión de combate». El líder resopló, un sonido que era mitad incredulidad, mitad burla. «¿Ah, sí? Gracioso, porque he visto muchos soldados en mi día y ninguno se veía como tú. ¿Tienes alguna prueba de ese servicio o solo llevas ese uniforme para llamar la atención?» Los demás motociclistas se rieron, su risa baja y amenazante. Elijah sintió el ardor familiar de la frustración elevarse en su pecho, pero lo empujó hacia abajo. Conocía a este tipo de hombre, alguien que prosperaba con la intimidación, cuya autoridad venía del tamaño de su voz y el peso de las personas detrás de él. «No necesito probarte nada», dijo Elijah, su voz tranquila, pero firme. «Uso este uniforme porque me lo gané». El rostro del líder se endureció. Grandes palabras para alguien con tenis. «No tienes respeto por el uniforme, caminando así. Creo que eres un fraude. Una desgracia para la bandera». Las palabras colgaron en el aire, pesadas con acusación. Elijah miró hacia la tienda de conveniencia y vio al dependiente mirando por la ventana, con los ojos bien abiertos.
Notó la posición de los motociclistas, cómo se habían movido sutilmente para encerrarlo. Una vida de entrenamiento en conciencia situacional agudizó sus sentidos. Escucha, Elijah dijo, su tono medido. No busco problemas, solo estoy llenando mi tanque y saliendo. Pero el líder no había terminado. El problema ya está aquí, chico. Llegas a mi ciudad con eso, mejor prepárate para respaldarlo. La tensión en el aire se espesó mientras los motociclistas se acercaban, sus posturas cambiando de casual a amenazante. Elijah podía sentir el peso de sus miradas, el desafío silencioso que llevaban. Sabía que la situación estaba a punto de estallar, pero también sabía que tenía que mantener el control. Última oportunidad, dijo el líder, su voz baja y peligrosa. Muéstrame alguna prueba o llamaré al sheriff yo mismo. Elijah respiró hondo, sus manos sueltas a sus lados. No quieres hacer esto, dijo suavemente, su voz firme e inflexible. Aléjate mientras puedas. El líder sonrió de medio lado, una chispa cruel en su ojo. ¿O qué? El sol bajaba más, arrojando largas sombras sobre el asfalto. Dentro de la tienda de conveniencia, el dependiente alcanzó su teléfono, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. La mandíbula de Elijah se tensó, su enfoque se estrechó. Esta no era la bienvenida que había imaginado, pero no estaba a punto de retroceder. La tranquila gasolinera de carretera se había convertido en un escenario para algo mucho más grande que una simple parada. Era un momento que pondría a prueba la paciencia, la moderación y la determinación de Elijah. Un momento que exigiría de él más de lo que había anticipado. Y la tormenta apenas estaba comenzando. El aire en la gasolinera se volvió más pesado, lleno de tensión. Elijah Carter permaneció tranquilo, aunque cada músculo en su cuerpo estaba enroscado y listo. Había enfrentado amenazas antes, amenazas mucho mayores que un grupo de motociclistas canosos hinchándose en un estacionamiento. Pero esto era diferente. Este era su hogar. Se suponía que era un lugar de descanso, no un campo de batalla. El líder del grupo, con un parche que lo identificaba como Grand Jack, dio otro paso adelante. Las líneas duras de su rostro estaban grabadas con años de orgullo y prejuicio, y su barba grisácea se erizó mientras le hacía una mueca de desprecio a Elijah. «¿No te alejas de esto hasta que sepamos la verdad?», gruñó Grand Jack, su voz cortando el pesado aire de la tarde. «¿Dónde están tus chapas militares? ¿Tus papeles? ¿Tienes algo para probar que no eres solo un farsante faltándole al respeto al uniforme?» Elijah mantuvo su postura relajada, sus ojos constantes. Había visto hombres como Grand Jack antes, ruidosos, tipos fanfarrones que pensaban que la intimidación era fortaleza. Pero Elijah no era el tipo de hombre que se dejara sacudir por el ruido. «No llevo pruebas de mi servicio como una tarjeta de membresía», dijo Elijah, su tono uniforme. «Pero gané este uniforme, y no le debo a ti ni a nadie más una explicación». Los motociclistas detrás de Grand Jack se movieron inquietos. No estaban seguros si estaban viendo el comienzo de una pelea o el final de una. Uno de ellos, un hombre delgado con una cicatriz en la mejilla, rió nerviosamente. «Vamos, Jack», dijo Cicatriz. «Quizás el tipo esté diciendo la verdad. No hay necesidad de alterarse tanto». Grand Jack le lanzó a Cicatriz una mirada afilada, silenciándolo al instante. Entonces volvió su atención a Elijah, sus ojos entrecerrándose. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?», preguntó Grand Jack, su voz subiendo. «Caminando con ese uniforme, actuando como si fueras intocable. No me engañas». Elijah suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente. «Esto no se trata de ser mejor que nadie. Solo estoy aquí para llenar mi tanque y seguir adelante. Eres tú quien está buscando pelea». El comentario tocó un nervio. El rostro de Grand Jack se sonrojó y su mano se movió junto a su costado. Los otros motociclistas cerraron filas instintivamente, sus botas raspando contra el pavimento mientras formaban un semicírculo suelto alrededor de Elijah. Dentro de la tienda de conveniencia, el joven dependiente permanecía congelado, su teléfono en la mano pero inseguro si debía llamar por ayuda. Sus ojos abiertos se movían entre los hombres afuera, claramente anticipando problemas. Un par de clientes miraban por la ventana, su curiosidad mezclada con inquietud. Grand Jack finalmente perdió la calma. «Tienes toda la razón que estoy buscando pelea», bramó, lanzándose hacia Elijah con una mano abierta, apuntando a agarrarle el cuello del uniforme. Pero el entrenamiento militar de Elijah se activó, su cuerpo moviéndose más rápido de lo que podía pensar. En un rápido movimiento,
Esquivó el torpe agarre de Grand Jack, agarró la muñeca del hombre y la retorció detrás de su espalda. Grand Jack lanzó un grito de dolor mientras Elijah lo empujaba al suelo con fuerza controlada, manteniéndolo allí con una rodilla presionada ligeramente en su espalda. Los otros motociclistas se congelaron, su valentía evaporándose en un instante. Observaban a su líder, ahora clavado en el suelo como un niño atrapado en una riña escolar. «Deténganse», ordenó Elijah, su voz baja y firme, pero con un peso que exigía obediencia. Nadie se mueve. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los únicos sonidos eran el zumbido de las bombas de gasolina y la respiración pesada de Grand Jack mientras luchaba bajo el agarre de Elijah. Dentro de la tienda, la mandíbula del dependiente colgaba abierta, su teléfono temblaba en su mano. Elijah se inclinó cerca de Grand Jack, su voz calmada pero con un filo de acero. «Viniste buscando pelea, pero elegiste la equivocada. No quiero lastimarte, pero tampoco voy a dejarme faltar al respeto ni a mi servicio». Grand Jack gemía, su fanfarronería reemplazada por una mueca de dolor y vergüenza. «Déjame levantar», murmuró, su tono mucho menos confiado que antes. «Solo cuando te calmes», respondió Elijah, liberando la muñeca de Grand Jack y dando un paso atrás con cautela. Observó mientras el hombre se levantaba tambaleándose, sosteniendo su brazo y mirándolo con una mezcla de ira y vergüenza. Los otros motociclistas dudaron, buscando orientación en Grand Jack. Pero su líder estaba en silencio, su orgullo claramente herido. Uno de los motociclistas más jóvenes, un hombre delgado con una energía nerviosa, dio un paso adelante. «Mira, hombre», tartamudeó, «no queríamos decir nada malo». Jack solo se emocionó mucho. Elijah sostuvo su mirada, su expresión inescrutable. «Todos ustedes necesitan pensar sobre lo que están haciendo», dijo uniformemente. «No me conocen, no conocen mi historia, pero asumieron lo peor solo por cómo me veo». Las palabras colgaron en el aire, pesadas con verdad. El motociclista más joven miró hacia otro lado, la vergüenza centelleando en su rostro. Incluso Grand Jack pareció desinflarse ligeramente, aunque se negó a encontrar los ojos de Elijah. El sonido de sirenas rompió el tenso silencio. Un coche del sheriff se acercó a la gasolinera, sus luces parpadeando. Dos oficiales se bajaron, sus manos descansando en sus cinturones mientras examinaban la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el oficial mayor, su mirada aguda moviéndose de los motociclistas a Elijah y de vuelta otra vez. Antes de que alguien pudiera hablar, Elijah dio un paso adelante, sus manos abiertas y visibles. «Solo un malentendido, oficial», dijo tranquilamente. «Estos hombres tenían algunas preguntas sobre mi uniforme. Las cosas se calentaron un poco, pero ya está bajo control». El oficial frunció el ceño, mirando a Grand Jack, que todavía estaba cuidando su muñeca. «¿Es eso cierto?». Grand Jack titubeó, luego asintió con reluctancia. «Sí», murmuró, «malentendido». Los ojos del oficial se detuvieron sobre el grupo por un momento más, luego asintió. «Bien, manténlo así». Mientras los oficiales regresaban a su coche, la tensión en el aire comenzó a disiparse. Los motociclistas se movieron incómodos, evitando la mirada de Elijah. Elijah respiró hondo, finalmente relajando su cuerpo. «La próxima vez», dijo, su voz firme pero firme, «piensen antes de actuar. No saben por lo que ha pasado a alguien solo con verlo». Sin esperar respuesta, Elijah volvió a subirse a su camioneta. Giró la llave, el motor rugiendo a la vida. Mientras salía de la gasolinera y volvía a la carretera, los motociclistas observaban en silencio, el peso de lo que acababa de ocurrir asentándose pesadamente sobre sus hombros. Para Elijah, el incidente no fue solo una confrontación. Fue un recordatorio de las batallas que aún necesitaban librarse, no en el extranjero, sino aquí en casa. Y mientras conducía hacia el horizonte, prometió seguir luchando, no con puños, sino con la fuerza tranquila y dignidad que lo había llevado a través de cada tormenta. Las llantas de la camioneta de Elijah Carter zumbaban constantemente sobre el asfalto mientras volvía a la autopista, el encuentro en la gasolinera aún fresco en su mente. El paisaje desértico se extendía interminable alrededor de él, el sol del final de la tarde arrojando largas sombras sobre el camino. A pesar de su calma durante la confrontación, Elijah no podía quitarse de encima el peso que se asentaba en su pecho. Revisó el incidente en su cabeza, su entrenamiento militar, obligándolo a analizarlo como un informe de misión. No había levantado la voz, no había golpeado con ira. Había mantenido el control de la situación, había desactivado la agresión y se había ido con su dignidad intacta.
y aún así, el insulto subyacente de ser juzgado y desestimado por su apariencia le molestaba. La carretera abierta ofrecía tiempo para pensar, y Elijah se encontró reflexionando sobre las incontables veces que había enfrentado momentos como estos. Eran más silenciosos, más insidiosos que el peligro estridente de un campo de batalla, pero no menos fatigantes. Una vida de prejuicios enmascarados como preguntas, de respeto condicionado a cumplir con los estándares arbitrarios de otra persona, había dejado su huella en él. El teléfono de Elijah vibró en la consola a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla. Era un mensaje de su hermana, Grace. No puedo esperar verte. Mamá está haciendo pollo frito y pastel de camote. Conduce con cuidado. Una pequeña sonrisa se asomó a las comisuras de su boca. Los mensajes de Grace siempre lograban centrarlo. Ella había sido su roca durante sus despliegues, la que lo mantenía conectado a casa con su implacable optimismo. Respondió rápidamente en la siguiente parada. No veo la hora. Dile a mamá que estoy hambriento. La parada le dio un momento para despejar su mente. Salió de la camioneta, dejando que la cálida brisa del desierto lo envolviera. El horizonte se extendía en todas direcciones, una extensión de tierra rojiza y arbustos bajo un cielo azul pálido. Estaba tranquilo aquí, lejos de la tensión de la gasolinera. Elijah se apoyó en la camioneta. El leve dolor en su hombro le recordaba la lesión que lo había enviado de vuelta a casa para recuperarse. Pensó en cómo los motociclistas se habían centrado en sus tenis, como si los zapatos desgastados fueran prueba de algo deshonesto. No podían ver las horas de fisioterapia, los ejercicios para reconstruir su fuerza, o las incontables noches pasadas empujando a través del dolor para recuperar su movilidad. A medida que el sol bajaba en el cielo, los pensamientos de Elijah cambiaron. No solo pensaba en los motociclistas ahora. Pensaba en los innumerables otros como ellos. Personas que vivían con suposiciones en lugar de comprensión. Personas rápidas para juzgar, lentas para escuchar. No era solo sobre él, era sobre algo más grande. La memoria de las palabras de su oficial al mando surgió. A veces las batallas más difíciles no se libran en el extranjero. Se libran justo aquí, donde las personas no pueden ver las cicatrices que llevas. Elijah suspiró, alejándose de la camioneta y volviendo dentro. La carretera se extendía ante él, pero también lo hacía a su propósito. Quizás la confrontación en la gasolinera no era solo otro encuentro feo. Quizás era un recordatorio de que su lucha no había terminado, no por él mismo, sino por el respeto y la comprensión que todo veterano, todo humano merecía. Volvió a subirse en el asiento del conductor, arrancó el motor y se dirigió a la carretera. Su mente estaba más clara ahora, su determinación más fuerte. No iba a dejar que la amargura del momento lo definiera. En cambio, lo usaría como combustible. ¿Para qué? Aún no estaba seguro. Pero sabía esto. Tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera después, y no iba a retroceder. La carretera continuaba adelante, larga y recta, mientras el sol se hundía debajo del horizonte. Elijah siguió conduciendo, el zumbido del motor un recordatorio constante del camino que aún quedaba por recorrer. La luz del atardecer bañaba el campo en tonos de oro y ámbar cuando Elijah se detuvo en la entrada de la casa de su madre. El aroma de pollo frito flotaba en el aire, y podía ver a Grace saludando con entusiasmo desde el porche. Su energía era contagiosa, y a pesar del peso del día, Elijah sintió una sonrisa genuina amenazar con aparecer en sus labios. «Llegaste». Grace bajó corriendo los escalones cuando él bajó de la camioneta. Lo envolvió en un abrazo apretado, apretándolo más fuerte de lo que su pequeña figura sugería que era posible. «Apenas», bromeó Elijah, aunque la tensión en su voz lo delataba. Grace se echó hacia atrás, sus ojos entrecerrándose mientras lo estudiaba. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz suave pero insistente. «Nada que no pudiera manejar», respondió Elijah, evadiendo su preocupación. «Digamos que no todos son fanáticos de mis tenis». Grace frunció el ceño, pero no lo presionó más. En su lugar, le rodeó el brazo y lo guió hacia la casa. «Bueno, tenis o no, mamá tiene un banquete esperando. Vamos». El calor del hogar fue un bálsamo para los nervios desgastados de Elijah. El crujido familiar de las tablas del suelo de madera, el murmullo de la conversación desde la cocina, y la vista de su madre afanándose en su delantal, todo le recordaba el amor y apoyo que lo anclaba. Durante la cena, la conversación se tornó alegre. Grace compartió historias sobre sus compañeros de trabajo,
su madre recordó momentos infantiles embarazosos, y Elijah se rió más de lo que había hecho en semanas. Por un tiempo, la tensión del día anterior pareció un recuerdo lejano, pero mientras la tarde llegaba a su fin y los platos eran despejados, se escuchó un golpe en la puerta principal. El sonido sorprendió a todos. Era tarde, y las visitas inesperadas eran raras en su tranquila vecindad. Grace fue a responderla, su curiosidad evidente. Cuando abrió la puerta, Elijah escuchó su repentina inhalación de aliento. «¿Eli? ¿Tienes compañía?», llamó, su tono una mezcla de sorpresa y precaución. Elijah fue a la puerta, su cuerpo instintivamente tensando cuando reconoció la figura en el porche. Era uno de los motociclistas de la gasolinera, el más joven del grupo, un hombre rubio cenizo y una expresión incierta. Parecía fuera de lugar, parado torpemente con las manos metidas en el bolsillo de su chaqueta. «Elijah Carter, ¿verdad?», preguntó el hombre, su voz vacilante. La mandíbula de Elijah se apretó. «Ese soy yo. ¿Qué quieres?». El motociclista se movió incómodo. «Mira, sé que probablemente soy la última persona que quieres ver ahora, pero yo necesitaba hablar contigo». Grace miró entre ellos, sus instintos protectores activándose. «¿Está todo bien aquí?». «Está bien, Grace», dijo Elijah, aunque su tono llevaba un rastro de cautela. Salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. «Tienes 2 minutos, aprovéchalos». El motociclista sintió, sus ojos revoloteando como si estuviera reuniendo valor. «Solo quería decir lo siento por lo que pasó en la gasolinera. No estuvo bien lo que hicimos. Jack siempre ha sido el más ruidoso en la sala, y nosotros solamente seguimos. Pero eso no es excusa». Elijah lo estudió, su expresión inescrutable. «¿Por qué ahora? ¿Qué te hizo venir hasta aquí para disculparte?». El motociclista dudó, luego miró hacia abajo. «Porque no tenías que contenerte. Pudiste haber herido seriamente a Jack ahí, pero no lo hiciste. Y entonces, cuando los policías aparecieron, dijiste la verdad. No lo tergiversaste para hacernos quedar peor. Eso se quedó conmigo». Elijah cruzó los brazos, esperando por más. «Lo he estado pensando desde que ocurrió», continuó el motociclista. «¿Sobre qué rápido te juzgamos? Sobre las cosas que Jack dijo. Tengo un hermanito que está pensando en unirse al ejército, y si alguien lo tratara como te tratamos a ti, me ha estado devorando, hombre». Las palabras colgaron en el aire, pesadas de sinceridad. Por un momento, Elijah no respondió. Podía ver la incomodidad del motociclista, la manera en que luchaba por encontrar las palabras correctas, pero no se podía negar la autenticidad en su tono. «Tienes mucho que desaprender», dijo Elijah finalmente, su voz medida. «Pero admitir que estabas equivocado es un comienzo». El motociclista sintió alivio lavando su rostro. «Sé que no arregla lo que pasó, pero haré mejor, lo prometo». Elijah sostuvo su mirada por un momento más, luego extendió una mano. «Bien, porque si tu hermano se une, va a necesitar gente que lo apoye, no que lo desmorone». El motociclista estrechó su mano, la gratitud evidente en su expresión. «Gracias». Mientras el motociclista se alejaba, Elijah lo observó irse, el sonido de su motocicleta fading en la noche. Respiró hondo, sintiendo un peso levantarse ligeramente de sus hombros. El cambio no vendría de la noche a la mañana, pero momentos como estos, confrontar prejuicios con integridad y paciencia, eran pasos en la dirección correcta. Cuando Elijah volvió a entrar, Grace lo esperaba con una ceja levantada. «¿Todo bien?». «Sí», dijo Elijah, una pequeña sonrisa asomándose a sus labios. «Todo está bien». La noche se volvió más tranquila, y por primera vez en el día, Elijah se sintió en paz. La mañana siguiente, Elijah se despertó con el aroma del café y el sonido de su madre tarareando en la cocina. El sol entraba por las ventanas, proyectando cálidos parches de luz en las paredes. Sentía una rara sensación de claridad, una paz persistente tras el peso emocional de los últimos días. Al unirse a su familia en la mesa del desayuno, Grace le pasó un plato de hotcakes, su característico sonrisa iluminando la habitación. «Entonces, ¿cuál es el plan para hoy, señor héroe de acción? ¿Más motociclistas a los que poner en su lugar?». Elijah rió. «Espero que no. Pensaba pasar por el pueblo, quizás ver al VFW. Necesito seguir adelante». Su madre posó una mano en su hombro. «Lo que hagas, hijo, solo recuerda que ya has hecho una diferencia. Ese joven que apareció anoche, eso no es nada». Sus palabras se quedaron con él mientras conducía al pueblo. Shadow Creek siempre había sido un lugar tranquilo, el tipo de comunidad donde todos conocían a todos. Pero cuando Elijah se estacionó fuera del restaurante local, notó un cambio sutil.
La gente lo miraba, no con la sospecha o hostilidad que encontró en la gasolinera, sino con curiosidad y, en algunos casos, respeto. Dentro, el ambiente era cálido y animado. La campana sobre la puerta tintineó cuando Elijah entró y varias cabezas se volvieron. Vio algunas caras conocidas, incluido el dueño del restaurante, el Sr. Jansen, un veterano de Vietnam que a menudo compartía historias sobre su tiempo en el extranjero. «Elijah», llamó el Sr. Jansen saludándolo. «Toma asiento. El café va por mi cuenta». Elijah sonrió y se dirigió al mostrador. Mientras se sentaba, Jansen se inclinó con una sonrisa conspiradora. «He oído sobre el pequeño enfrentamiento en la gasolinera. Has causado bastante revuelo». «No era mi intención», respondió Elijah, negando con la cabeza. «No fue precisamente el mejor momento de mi semana». «Quizás no», dijo Jansen, sirviéndole una taza de café, «pero la gente está hablando, y por lo que he oído es una conversación que este pueblo ha necesitado por mucho tiempo». Elijah bebió un sorbo del café humeante, el peso de esas palabras hundiéndose en él. No se había propuesto convertirse en un catalizador para el cambio, pero parecía que eso es exactamente lo que había sucedido. La historia se había difundido, no solo sobre la confrontación en sí, sino sobre cómo Elijah la había manejado, con moderación, dignidad y una negativa a bajar al nivel de aquellos que lo juzgaron. Mientras estaba allí, una reportera local se acercó, su cuaderno en mano. «Señor Carter, ¿tiene un momento? Me encantaría obtener su perspectiva sobre lo sucedido». Elijah dudó. No era amigo de los focos, pero se dio cuenta de que esta era una oportunidad para convertir una experiencia negativa en algo positivo. Asintió, y ambos encontraron un rincón tranquilo para hablar. La reportera hizo preguntas reflexivas, no solo sobre el incidente, sino sobre el tiempo de Elijah en el ejército, sus experiencias como hombre afroamericano en Estados Unidos y lo que esperaba que pudiera surgir de la situación. Elijah habló con franqueza, compartiendo sus frustraciones, pero también su creencia de que conversaciones como estas eran necesarias para crear un cambio. «No se trata de mí», dijo su voz firme. «Se trata de entendernos. La ignorancia prospera en el silencio, y la única manera de romperlo es hablar, incluso cuando es incómodo». El artículo se publicó la semana siguiente y desencadenó discusiones en todo el pueblo. En el VFW, veteranos de todos los orígenes se reunieron para compartir sus historias, algunos abriendo sobre los prejuicios que habían enfrentado, mientras que otros reconocieron sesgos que no habían confrontado antes. Las escuelas invitaron a Elijah a hablar con los estudiantes sobre sus experiencias, con la esperanza de inspirar a la próxima generación a adoptar la empatía y la comprensión. Incluso la pandilla de motociclistas de Jack no fue inmune al efecto dominó. Varios miembros comenzaron a asistir a reuniones del ayuntamiento, participando en conversaciones sobre diversidad e inclusión. Aunque no todos estaban listos para cambiar, Elijah podía ver destellos de progreso, pequeños pero significativos pasos en la dirección correcta. Meses después, Elijah se encontró de vuelta en la gasolinera, esta vez en camino a una charla en una ciudad vecina. Mientras llenaba su camioneta, una voz familiar llamó. «¡Hey, Carter!». Se volvió para ver a Bill, el motociclista que había venido a disculparse. Esta vez, Bill no estaba solo. Unos cuantos otros miembros de la pandilla estaban con él, su actitud visiblemente diferente de aquel fatídico día. «Hemos estado pensando», dijo Bill dando un paso adelante. «Y bueno, queríamos agradecerte por señalarnos, por mostrarnos que hay una mejor forma de hacer las cosas». Elijah asintió, su expresión cálida pero medida. «Es un proceso, solo no dejen de aprender». «No lo haremos», prometió Bill. «Y si alguna vez hay algo que podamos hacer para ayudar, háznoslo saber». Mientras Elijah se alejaba, no pudo evitar sentir una sensación de esperanza. El cambio no era fácil, y no sucedía de la noche a la mañana. Pero era posible, una conversación, una conexión a la vez. Shadow Creek todavía tenía un largo camino por recorrer, pero las semillas de la comprensión habían sido plantadas. Elijah sonrió mientras la carretera abierta se extendía ante él. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no solo estaba librando batallas, sino construyendo puentes. Y eso, pensó, era una misión que valía la pena continuar. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.